acaba de hablar del rol de la cirugía en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. ¿Alguno es residente de medicina, residente de neumo? ¿No? Bueno, el tratamiento principal de la tuberculosis no es quirúrgico. Eso es lo principal que deben de saber. Entonces, ¿por qué ahora la Organización Mundial de la Salud pone que la cirugía tiene un rol? Eso lo vamos a ver, lo vamos a ir explicando y vamos a ver exactamente qué cosa hace y en qué momento debemos pasar a nuestro paciente a una evaluación quirúrgica. Bueno, como les dije, esta es una revisión que lo publicó en el 2014 la Organización Mundial de la Salud. Ellos sacaron una incidencia mundial de la tuberculosis a nivel Sudamérica. Vemos que casi todos los países, es raro el que no tiene una estimación de tuberculosis. Nosotros estamos en este rango. Entre 50 y 140 casos, en todas las formas, que se estiman, porque no hay una base de datos certera, por cada 100.000 habitantes. Esto es la incidencia. Ahora, hablando de MDR, nosotros estamos aquí. Del número que vimos de los 149 casos por 100.000 habitantes, se estima que entre el 3 y el 5.9% son MDR. Y en el caso de XDR, bueno, no hay reportes. Y estos solo son al menos un caso reportado, pero esto en realidad es una estimación. Cada hospital maneja sus pacientes, por ejemplo, en el Seguro Social. En el lapso de un mes hemos podido ver 5 casos de XDR, ¿no? En el servicio de neumología los han visto, nosotros estamos en el mismo piso, así que nos enteramos de los casos, pero somos un centro de referencia, así es que de dónde vienen y todo eso habría que hacer un estudio. No hay una estadística certera de este tipo de pacientes. En diciembre del 2013, el MINSA aquí saca una norma técnica, ¿no? Lo primero que hace es definir a los pacientes, la PAN sensible, la MDR, la XDR. La MDR, resistente a isoniazida y rifampicina. Eso es lo principal. La XDR, resistente no solo a isoniazida y rifampicina, también a una fluoroquinolona y a un inyectable de segunda línea. ¿Quiénes son? Amikacina, kanamicina o capio. Todos con pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros en los pacientes? ¿Qué es lo que encontramos normalmente? Lesiones grandes, en placas, ¿no? Cavernas de diferentes tipos, lesiones de destrucción, fibrosas. En la tomografía se ve destrucción bilateral, fibrosis, bronquiectasias. Vemos acá un inicio, una acumulación, un infiltrado algodonoso que se va consolidando. Pero estos son adultos. ¿Qué ven en los niños? Eso. ¿Qué vemos? Un ganglio grande, una aparente neumonía, ¿no? Tomamos la tomografía, no estamos seguros de qué cosas son, ganglios grandes, acá tenemos un gangliocito enorme. ¿Qué vemos aquí? Un infiltrado difuso, acá aparece una neumonía, a veces se confunden con derrames, a veces los niños debutan con empiemas. Entonces, no son las mismas lesiones que vemos en un adulto y decimos, eso es una tuberculosis. Según la norma técnica, el manejo que da ININSA aquí en el 2013, el manejo quirúrgico está solo indicado en esos 3 casos. Caso documentado, eso quiere decir que el paciente ya tiene diagnóstico con un complejo perfil de resistencia, o sea, MDR o XDR, con lesiones extirpables. En cristiano, el paciente tiene que tener su diagnóstico, ya pasó por diferentes tratamientos, llegó a calificarse o como MDR o como XDR, y tenemos lesiones localizadas en uno o en los 2 pulmones. Mientras la lesión sea localizada, es extirpable. Más adelante vamos a ver cuánto es el tiempo de tratamiento mínimo para decir que este paciente debe ir a cirugía. En pacientes con TB resistente y con criterios o riesgo de fracaso.
Riesgo de fracaso porque las lesiones son muy grandes, paredes engrosadas en las cavernas. Ojo que todo esto es en adultos. Se están dando cuenta de todo lo que dice la norma, tanto de la OMS como de MINSA, son pacientes con criterios radiológicos, criterios diagnósticos de adultos. En pacientes con complicaciones o secuelas de tuberculosis, bronquiectasias secundarias, complicaciones pueden ser fístulas, empiemas, tuberculomas que no responden. Los principales factores de riesgo para la tuberculosis resistente son estos 10, lo que nos interesa a nosotros. La recaída dentro de los siguientes 6 meses de haber sido dado de alta, con un esquema de primera línea, antecedentes de irregularidad, abandono, esos pacientes que van, vienen, se pierden, regresan, trabajadores de salud y estudiantes. En ellos tenemos mayor incidencia de pacientes con MDR de inicio. Por ejemplo, aquí tenemos aparentemente una tumoración, ¿no? Lo vemos en una placa simple, lo mandamos a estudiar. ¿Qué vemos acá? Una tumoración que no sabemos si es neoplásica, si es tuberculosis. Se hacen los exámenes preoperatorios, se sacan cultivos y sale positivo para tuberculosis. El paciente es intervenido, se le hace una lobectomía y un mes después de la cirugía el paciente ya no tiene ninguna lesión. ¿No? Ojo que el paciente va a ir a tratamiento. Indicaciones, hablamos de que se indicaban cuando habían complicaciones. Por ejemplo, esto es del Manual de la Organización Mundial de la Salud del 2014. Discutible, la primera indicación, hemoptisis masiva. No hemos operado, no sé, ningún grupo quirúrgico que opere hemoptisis masiva. La hemoptisis masiva tiene otro tipo de manejo. Las bronquiectasias, las estenosis bronquiales, las fístulas broncopleurales y los aspergilomas, que son los que quedan posterior a un tratamiento de tuberculosis. Luego, la alta probabilidad de falla del manejo médico en el MDR por una destrucción pulmonar persistente. Una vez que el pulmón ya tiene una cavidad, una lesión grande, con paredes gruesas, no va a revertir, no se va a regenerar. Esa lesión, acabado el tratamiento, puede potencialmente ser causa de recaída. Entonces, esa lesión debe ser extirpada. Luego, un BK en esputo positivo o un cultivo positivo, a pesar de la quimioterapia, nos habla de un alto riesgo de que el paciente continúe y traspase eso. Sigue siendo de un paciente drogosensible, puede ser posteriormente un MDR o un XDR. Además de eso, después del término del tratamiento, con BK negativo, podría tener un alto índice de recaída. El perfil de resistencia, el BK negativo y los hallazgos radiológicos son los que nos van a dar básicamente la evaluación y la indicación de cirugía en tuberculosis. Hay que acordarse que el cultivo negativo preoperatorio, normalmente entramos con un paciente negativo en el cultivo del tejido, de la pieza operatoria. El porcentaje de positividad llega casi hasta el 100%, con un mínimo de 27%, en ese rango estamos. Yo saco la pieza, la mando al laboratorio, y me va a salir positivo, aun cuando el paciente ha sido BK en esputo negativo y un cultivo del esputo negativo. ¿Por qué sería eso? La extensión de la enfermedad, a pesar de un manejo adecuado con los manejos médicos, también nos habla de que el paciente debe ir a una indicación quirúrgica. Las cavidades mayor de 15 centímetros o infiltrados grandes, los tuberculomas. Eso de acá, el tamaño en realidad no he encontrado una relación, ellos lo describen así, no he encontrado que sea menos de 1 centímetro o mayor de 1 centímetro o mayor de 3. El tuberculoma como tal debe ser operado. La resección temprana del tuberculoma o las cavidades van a evitar la progresión y va a ayudar a que el tratamiento médico funcione en estos pacientes.
Y también hay que tener en cuenta que la imagen de un tuberculoma podría confundirse con la de una neoplasia. Podemos pensar que es un tuberculoma y ser un tumor pulmonar o viceversa. También se indica en pacientes con intolerancia o alergia medicamentosa, ¿no? Para disminuir el tiempo de medicación. El hecho de que tengamos una cavidad en un paciente MDR o XDR nos va a conllevar de que la falla del tratamiento sea mayor, hay mayor porcentaje de falla, ¿no? Posterior a la cirugía, todos los pacientes van a ir a manejo médico, y obviamente, como les dije, la cirugía no es el tratamiento de primera línea en la tuberculosis drogosensible. Es un tratamiento neoadyuvante que acorta el tiempo del medicamento, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú dice que el manejo médico cuesta aproximadamente $2.500 en la sensible, y de 18 meses cuesta $5.900 y 24 meses $7.800. Eso es lo que nos da la Organización Mundial de la Salud como el costo. Condiciones para operar a un paciente, bueno, como vuelvo a repetir, acá le ponen hemorragia pulmonar profusa, cosa que no, el manejo de la hemorragia pulmonar es por embolizaciones, bueno, métodos físicos, ¿no? Intubación selectiva, se maneja médicamente el sangrado masivo. El neumotórax a tensión, bueno, lo podemos manejar con un tubo. De urgencia, la progresión rápida de la tuberculosis a pesar del manejo médico adecuado, todas son indicaciones, pero para nosotros, en nuestro medio lo manejamos electivamente, no como emergencias. ¿No? La tuberculosis que persiste después de 4 o 6 meses con medicación adecuada y algunas complicaciones, como ya les dije, el empiema, las fístulas. En el preoperatorio de esos pacientes, bueno, lo vemos como cualquier paciente que va a ir en una resección pulmonar, ¿no? Una tomografía para ver la extensión y planificar la cirugía, pruebas de función pulmonar. En el caso de los pacientes positivos, no hacemos espirometría. Se utilizan otro tipo de estudios para función pulmonar. Nuestros neumólogos les sacan un AGA, les hacen una gammagrafía, los evalúan clínicamente y les hacen un riesgo. La broncofibroscopía sí se las realizan para sacar muestras y sacar cultivos. Dependiendo de la edad del paciente, el estado general se va a buscar el cardiólogo se encarga de buscar falla cardíaca e hipertensión pulmonar. Y la valoración nutricional en todos los pacientes con tuberculosis es parte del programa. Entre los tipos de cirugía ellos mencionan todos estos. Nosotros hacemos lobectomías, neumonectomías, se hacen raras veces, ya cada vez menos, las toracoplastías, se hacen decorticaciones y se colocan toracostomías o colocación de tubos de drenaje en pie. En el momento de la intervención, bueno, tenemos que ser exactamente es el momento exacto de la cirugía, ¿no? En pacientes para, acá decían cirugía precoz, pero nosotros evaluamos muy cuidadosamente al paciente. El paciente va a un grupo, ¿no?, de médicos que tratan tuberculosis, el grupo del programa, para decidir qué paciente y en qué momento va. Mínimo se les da 3 meses de medicación para tratar de disminuir o convertir el esputo positivo en negativo, eso es lo óptimo, ¿no? Y disminuir así el riesgo de complicaciones, sobre todo en pacientes MDR. ¿Cuál es la complicación más frecuente? La fístula broncopleural, que se abre el bronquio operado. El preoperatorio se le da de 1 a 2 meses de manejo médico a los XDR, porque estos pacientes progresan muy rápido en su resistencia. El éxito del procedimiento depende de muchos factores. Del momento de la operación, dependiendo de cuánto tiempo haya tenido de manejo médico, la condición biofuncional del paciente, si es unilateral o no, si existe una bronquitis TB activa, dependiendo de los hallazgos radiológicos y qué tipo de complicaciones y comorbilidades tenga el paciente que estamos hablando.
Los resultados, bueno, esto es del Journal de Cirugía Cardiotorácica del 2012. Ellos encontraron una tasa de curación con tratamiento específico de 50 a 62% en pacientes con MDR, ¿no? Esta es solamente con manejo médico. Con cirugía y el manejo específicos, 95%. Perdón, este es en TB sensible. En MDR con cirugía más quimioterapia, 84%. La tasa de recaída, solo con tratamiento específico, 50%. Entonces vemos que todas las posibilidades y los porcentajes de éxito de la cirugía aumentan, perdón, de éxito del tratamiento aumentan con la cirugía. De eso se trata, es un apoyo para el manejo médico. Lo que sí tenemos, y todavía eso no puede mejorar, es una alta mortalidad en pacientes con HIV, aún con cirugía, igual es altísima por las complicaciones que conlleva su enfermedad misma, entre 81 y 98% de mortalidad. Este de aquí es otro estudio, este es del International Journal de Tuberculosis y Enfermedad Pulmonar de enero del 13. El objetivo era evaluar la eficacia de la cirugía en el tratamiento de MDR. Era una revisión sistemática del metaanálisis, la base de datos fue bastante grande, del 75 al 2012, ¿no? Y tenemos 95% de tasa de, 92% de tasa de éxito a corto plazo y 87% a largo plazo, ¿no? El plazo que evaluaron ellos para considerar éxito fueron 5 años. Bueno, las contraindicaciones básicamente nos la va a dar el estado general y la funcionalidad del paciente, ¿no? La funcionalidad pulmonar. Un paciente que va con un BEF menor de 1,5 litros a lobectomía no va a tolerar la cirugía, va a tener muchas complicaciones, vamos a tener un paciente que no va a resistir la cirugía, en el sentido de que no va a reincorporarse a la vida cotidiana, va a necesitar oxígeno probablemente, o va a quedar mucho tiempo en ventilador. Igual, para una neumonectomía menor de 2 litros no está indicado. O sea, siempre nos vemos sobre la funcionalidad del paciente. También, pues, un paciente con falla cardíaca, NYHA 3-4, un índice de masa corporal mayor del 50%, una tuberculosis bronquial activa y comorbilidades severas pero descompensadas, fallas renales, fallas hepáticas, diabetes, alguna otra enfermedad de fondo. Bueno, después de la cirugía vamos a tener pacientes con tuberculosis MDR, más la cirugía vamos a tener entre 88 a 92% de éxito. Eso es lo que se reporta a nivel mundial, eso es un promedio. La tasa de mortalidad en las lobectomías la reportan entre 2 a 3% y de 7 a 8% en las neumonectomías. El objetivo aquí es, apenas el paciente tolere vía oral, reinicia el manejo médico. El manejo médico ya fue discutido previo a la cirugía, con el grupo que maneja la tuberculosis. En el programa se discuten esos casos, como les dije, se ve si el paciente se beneficiaría o no de la cirugía, y al día siguiente, porque los pacientes operados de cirugía de tórax se operan y comen al día siguiente reinicia el tratamiento vía oral de la medicación. Tiene que reiniciarlo inmediato. Por ejemplo, en pacientes, hemos tenido pacientes con cultivos positivos previo a la cirugía, ¿no? Se les da tratamiento después de operado, si es TB sensible, de 4 a 6 meses después de la conversión del cultivo. O sea, si yo operé hoy un paciente que era cultivo positivo, era sensible, le saco el óvulo y le voy a sacar una muestra de cultivo al mes. Si el cultivo es negativo, le doy de 4 a 6 meses más de tratamiento. Si el cultivo es positivo, sigo con el tratamiento. Hasta que el tratamiento no negativice, no puedo aplicar esto. Si el tratamiento se demora 4 meses en negativizar el paciente, posterior a eso, le tengo que aumentar 4 o 6 meses más, eso ya depende del grupo que está manejando el paciente.
Eso es para sensibles. En el caso de MDR es 18 meses más y en el caso de XDR 24 meses más, después de la negativización del cultivo. En el caso de que el paciente tenga un cultivo negativo al momento de la cirugía, le agrego 4 meses más de tratamiento después de la cirugía y de 6 a 8 en el caso de MDR y XDR. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Las complicaciones que se reportan son fuga aérea persistente de 4.3%, empiemas con fístulas, eso depende, por eso le dije evaluar el estado nutricional del paciente, 3.6%, fístulas broncopleurales puras, 2.5%, insuficiencia respiratoria, 1.4%, a eso me refiero. Esa insuficiencia respiratoria la tengo que evaluar con la función pulmonar. Yo puedo predecir si el paciente va a salir con esa insuficiencia respiratoria. Quilotórax, síndrome por neumonectomía menor del 1%, y otros factores de riesgo como hemoptisis preoperatoria y la función pulmonar disminuida son los que me van a conllevar otro tipo de complicaciones. Como les dije, la evaluación del paciente preoperatorio es fundamental. ¿Preguntas? ¿Una duda? Sí, hola, buenas tardes. Soy estudiante de anestesia. Y si bien de la cirugía, el tratamiento de la tuberculosis, se hablan los usted mencionaba acerca de la seguridad o de la evaluación preoperatoria para seguridad, sobre todo del paciente. Se ha visto muchos casos de contagio de nosotros que manejamos la vía aérea. Finalmente, ¿cómo cree usted que debería pasar un paciente para seguridad, no solamente del anestesiólogo, sino del personal de sala? Considerando que generalmente son varias horas de cirugía, considerando que manipulamos el pulmón de nuestra máquina, entre otras cosas que pasan en sala de operación. Claro. Sí, ese tipo de observaciones, de manejo, está también estipulado en la guía, ¿no? Ese es otro capítulo. Pero a grosso modo, ellos te dan cómo debe ser el quirófano, porque obviamente la bioseguridad es importante, cómo debe ser el quirófano, cómo debe ser el área de pre y de postoperatorio para estos pacientes, que son pacientes normalmente positivos, ¿no? Y aun cuando yo les dije, puede ser el cultivo negativo, pero la pieza operatoria sigue siendo positiva. Eso quiere decir que cuando el anestesiólogo vaya a intubarlo, está directamente expuesto. Entonces, en ese caso deben tenerse ciertos cuidados, ¿no? Los anestesiólogos sobre todo, ¿no? Las mascarillas N95 para el cuidado de todo el personal, tanto los cirujanos como los anestesiólogos. El paciente debe subir con mascarilla, también se supone que también se les da una mascarilla. La sala debe tener un flujo laminar, bueno, tiene unas normas técnicas, una temperatura menor de 22 grados, no mayor. Son normas técnicas que ya están estipuladas para el buen manejo de estos pacientes. Ahora, al momento de la cirugía, una vez que ya lo intubó y lo puso en la máquina, la probabilidad de que el anestesiólogo entre directo en contaminación directa no es mínima, porque ya se encarga el circuito cerrado, para eso hay unos filtros especiales, ¿no? Para las máquinas, obviamente eso tiene que ser desechado posterior al uso de este paciente, una vez que sale tiene que ser todo desechado. Se usan ahora nosotros utilizamos como cirujanos suturas automáticas, pistolas engrapadoras automáticas, para evitar abrir los bronquios y que todo salga hacia el medio ambiente, ¿no? Disminuir la posibilidad de riesgo es con todo lo nuevo. Como les dije, hay un capítulo completo de eso, de cómo, ¿no? De cómo mantener la seguridad. Pero básicamente, sí, doctora, tenemos que cuidarnos nosotros, no solamente es la seguridad del paciente. Y eso es con las mascarillas, los guantes, y tratar de que todo sea en circuito cerrado, y esperemos que funcione todo el sistema del aire acondicionado y el flujo laminar en la sala. Doctora, usted refería que todo esto está dirigido a los adultos. Adultos. ¿Hay experiencia ahora con los niños?
hay más conclusiones, hay similitudes. Lo que pasa es que el diagnóstico en niños normalmente lo hace el clínico, lo manejan de otra manera diferente al de los adultos. Las lesiones, como les digo, la indicación está basada en lesiones radiográficas. Lo que se trata en niños son las complicaciones, los empiemas TB, ¿no? Las decorticaciones. Normalmente el niño no es BK positivo, o sea, es BK negativo porque tiene primoinfección, tiene los ganglios, TBC ganglionar, la TBC pleural, entonces es un poco más complejo manejar el niño, ¿no? Si el manejo, si yo opero un niño por un empiema, porque yo no sé hasta el momento que es una TB, por un empiema, y me sale empiema TB, va a seguir los mismos criterios. Una tuberculosis, dependiendo si es MDR, XDR o esto sensible, que por lo regular son sensibles, posterior a la cirugía, el niño va a recibir el tratamiento por el tiempo que el neumólogo ya tiene parametrado, ¿no? Claro, porque acá no solo en niños, sino también en adolescentes. Claro, ahora, el adolescente sí he visto aquí que las lesiones son similares a los adultos, entonces debe manejarse con esos criterios. Por ejemplo, creo que operamos una niña de unos 13, 14 años con unas lesiones ya algodonosas, grandes, localizadas, no tenía diagnóstico y entra para diagnóstico, ¿no? Pero sí, ya el manejo es como los niños pequeños es el problema, no hacen cavidades, hacen otro tipo de lesión. Gracias. Unas preguntitas. ¿Cuál es la edad más extrema que ha operado, ¿no? O sea, ¿qué tan pequeñitos los niños y se ha vuelto a operar otro niño en una segunda intención? No, tan pequeño operado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué tan pequeño se ha operado por tuberculosis? Yo he visto niños de año y 2 meses, pero en manejo con catéter por tuberculosis, porque el papá, que era el contacto, era MDR. Pero ese niño no fue a cirugía por la tuberculosis, fue a un procedimiento por una complicación del POR. No fue por el diagnóstico. Entonces, pero por tuberculosis... En realidad no tiene ninguna contraindicación la edad para poder operar tuberculosis. El empiema, que sería lo más frecuente en niños menores de 3 años, puede ir a una complicación. No hay ninguna complicación. Por respecto a las normas, en nuestro hospital la vemos con cierta frecuencia de pacientes con pacientes con TBC con sospecha. Básicamente en nuestro hospital no tenemos flujo laminar en la sala. Entonces, lo único que nos queda para manejar ese tipo de pacientes es el aire acondicionado, que no sirve para nada. Pero la máscara simple, podérsela al paciente. Primero el paciente empieza en aislamiento. Desde que el paciente sale de su oficina de aislamiento, de su ciudad de aislamiento, hasta que llega a sala de operaciones y entra e ingresa como ustedes a la camilla, es normal. No tenemos por qué ponerle N95 al paciente. La máscara es normal, la que hace que las micelas de saliva y todo eso no salgan hacia el pecho. La máscara normal, cantidad de veces he visto la N95 para el paciente. Lo están protegiendo al paciente. No, la N95 es a nosotros. Y la N95 nosotros. Sí. Pero también he visto enfermeras, anestesiólogos y técnicos colocarse la máscara normal y encima la N95. Porque dice que les duele. Lamentablemente, si no tenemos condiciones, ponémonos la N95 bien sellada a la nariz, aquí, y apretemos esto y acá la mandíbula, de manera que les quede bien ajustado. Luego les va a quedar durante 8 horas la cara marcada. Pero es la única manera de poder protegerse. La N95, no hay otra manera. Yo tengo una experiencia de 10 años en el Guillermo Almendral operando casi cerca de 200. Ningún cirujano toda está contagiado ni neumosis. Lo único que hemos hecho, no teníamos flujo laminar, no teníamos una cámara de sentido invertido, ninguna. Ahora creo que lo tienen. Pero ninguno se contagió. Sin embargo, los contagios han habido empiezo con fisiología, medicina. Todo el N95. Laboratorio. Básicamente, cuando queramos tener mucho cuidado con sospecha de paciente, nuestra N95, mientras intubemos, hagamos todo el procedimiento hasta que sale el paciente a la operación. Eso nos protege. Sí, la máscara es, como dice el doctor, todo. Porque no, a veces veo que la tienen la máscara aquí, o tienen la nariz afuera. Y la nariz está, pues, y la nariz está afuera y no está sellada. Tiene un metal acá, tiene un metal que tenemos ¿Tiene que ser hermético? Hermético. Porque a si veces, no, por dentro. justo acá realmente duele. Sí, No, a veces. Lamentablemente. A veces duele, nosotros operamos con eso y a veces pasamos 2 horas con eso tratado y nos llega a marcar y a doler, pero es la única forma. No es el doctor, o sea, desde que yo soy residente, no operamos, si no operamos así,
Sí es cierto, porque en el Guillermo Almenara han habido 2, 3 anestesiólogas con tuberculosis, Es importante. pero obviamente se han contagiado vía directa, ¿no? Al momento de Claro, intubar. claro. La pregunta de la doctora sí Es pertinente porque están muy expuestos los anestesiólogos, ¿no? Ahora, como le digo, los cirujanos un poco menos porque ya no abrimos el bronquio a la hora de hacer la lobectomía. Nosotros ponemos la autosutura y se quedó ahí y sacamos la pieza. La pieza no se abre, no se mueve, no se modifica, no le pasa nada. Pero sí el anestesiólogo está en directa exposición a la hora que intuba porque sale todo lo que está dentro. Un aplauso por favor a la doctora.